La política de seguridad, a pesar de los 16 foros para la pacificación y la reconciliación que iban a estar en el centro del cambio de política que había ofrecido desde la campaña el presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, otras informaciones, otros fallos que vienen a acumularse pueden, más allá de los planteamientos que ha hecho, irse imponiendo sobre los hechos, como lo que conocimos hoy del fallo de la Suprema Corte sobre el consumo de marihuana. Ahí está otro factor más que seguramente entrará dentro de las consideraciones o dentro del juego para definir una política que todavía es ambigua y con contornos que son indeterminados. Soy José Buendía, muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Le dejo mi Twitter para que me mande ahí sus comentarios, sus puntos de vista, José Buendía MX, y si me acompaña a ver algunos de los datos de los resultados de la consulta para la pacificación, para discutirla aquí en la mesa, arrancamos en un momento más. Los foros para la paz y la reconciliación del próximo gobierno concluyeron con la presentación de 8 compromisos para contener la violencia, declaraciones de intención y propuestas para marcar diferencias con las 2 administraciones anteriores que han mantenido una guerra contra las drogas en todo el país como principal política de seguridad. El equipo de transición destaca que el gobierno de López Obrador iniciará con una diferencia sustancial respecto a sus antecesores Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, que consiste en haber escuchado a las víctimas. Pero después de 16 foros, la política de pacificación es aún imprecisa y ambigua. Por ejemplo, el papel que jugará el ejército en su estrategia de seguridad, a pesar de que se mantendrá en las calles para combatir a las mafias del narcotráfico y el crimen organizado como los gobiernos anteriores. De sus compromisos, destacan no apostar por la guerra y atender las causas de la violencia. Ambas forman parte de las conclusiones del foro, junto con el ofrecimiento de fortalecer la formación en derechos humanos de militares, marinos y policías, garantizar la reparación del daño, apoyar la búsqueda de justicia en casos emblemáticos como el caso Ayotzinapa con la colaboración de la ONU, liberar a presos políticos y luchadores sociales encarcelados, crear un Consejo Nacional de Paz. La coordinación de los foros reconoció que el ejercicio, que duró 2 meses y medio, tuvo limitaciones, como lo señalaron organizaciones civiles y especialistas. Sobre la supresión de los foros en Veracruz, Sinaloa, Tabasco y Tamaulipas, la explicación fue que se debió a la necesidad de avanzar con la organización de la nueva Secretaría de Seguridad Pública y continuar con el diseño de diversas iniciativas de la ley en materia. Al recibir conclusiones, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador dijo que su gobierno quiere encontrar un equilibrio entre justicia y perdón, con amnistía, pero sin impunidad. Buscar el equilibrio entre justicia, perdón, que es también amnistía, no descartarlo, que no es sinónimo de impunidad en estos procesos, y sobre todo reconciliación. Loreta Ortiz, coordinadora del proceso de pacificación, expuso que en los foros se dio voz a quienes han sido víctimas de la violencia, migrantes, desplazados y a las personas privadas de su libertad. Lo que aquí se presenta no es el conjunto de las políticas completas que se requieren, es solamente una visión del conjunto de lo recibido en el proceso y ejemplos de lo que podría ser valorado por las diversas dependencias para el diseño de las políticas públicas. Las acciones propuestas que aquí se presentan son emblemáticas y estratégicas, es decir, mostrarán a la sociedad que hay un cambio de política y detonarán procesos importantes para resolver la problemática de fondo. Deberán ser seguidas de otras para consolidar dichos avances. Complementarias y adicionales a las políticas públicas que se han diseñado e implementarán por las diversas dependencias. Alfonso Durazo, próximo secretario de Seguridad, comentó que escuchar directamente las historias de las víctimas es un ejercicio que marcó a todos los involucrados. La escucha directa fue un ejercicio que marcó a todos nosotros. El dolor, el hartazgo, el enojo
las denuncias, así como las esperanzas, las propuestas y las reflexiones quedarán en la conciencia de todas y todos aquellos que participamos en la organización de los foros. Organizaciones como Causa en Común y el Observatorio Nacional Ciudadano cuestionaron la utilidad de los foros para construir la política de seguridad del nuevo gobierno federal. Señalaron que si bien fue importante escuchar a las víctimas y expertos, la metodología no fue clara para sistematizar las distintas propuestas y garantizar que éstas sirvan de verdaderos insumos. Arrancamos con opiniones encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. Una de las demandas más sentidas durante la campaña electoral y, por supuesto, en la etapa de transición de gobierno ha sido el tema de la seguridad, el tema de la violencia, el tema de las víctimas, el tema de la pacificación. Todos estos temas para hablar de uno de los principales proyectos que puso sobre la mesa el presidente electo, que era el de la pacificación. A un mes de que llegue a el poder, que se produzca el cambio de gobierno, aún no es claro cuál es el plan de seguridad para pacificar a este país, para controlar la violencia, que, como le decía, es una de las principales demandas expresadas por la ciudadanía. Vamos a entrarle a investigar esto, a analizar esto, en un día en el que se vienen a sumar, por supuesto, nuevas circunstancias que seguramente incidirán dentro de la ecuación que se ofrezca de plan de seguridad, como es el fallo de la Corte sobre la marihuana. Ahí está, a punto de construir jurisprudencia para que puedan los ciudadanos hacer uso recreativo y en el consumo de marihuana. Muchas gracias, Eunice. Eunice Rendón, como siempre, un placer tenerte. Es muy largo tu currículum, pero decimos que para efectos de este programa lo importante es que además estuviste muy cerca de, como asesora de los foros de pacificación que armó el gobierno electo. Gracias por estar. Gracias a ti por la invitación. Un placer, Marwan Soto, como siempre, un placer tenerte aquí. Muchas gracias. Escritor, ensayista. Amigo de la casa. Y comentócrata, como dice Jorge Castañeda. No, fifí. Fifí. Comentócrata fifí. Bueno, él lo dijo, yo no, Que a mí no me digan. Arrancaría con esto. A ver, hace unos días tuvimos las conclusiones de los foros, Eunice. Y lo presentaron 8 compromisos, si mal no recuerdo, que tratan de construir, en palabras de Loretta, una visión de conjunto para elaborar política pública. Es decir, no hay plan. Mira, creo que más allá del discurso en el evento de los foros de cierre, foros de pacificación, en donde entregaron además, pues cada uno, alguna de las personas que estuvo en ese foro, alguna de las víctimas o alguno de los participantes vino a entregar en propia mano de Andrés Manuel el resumen, digamos, de lo que se pidió en cada uno de los lugares donde se llevaron a cabo estos foros. Se hicieron alrededor de 40 consultas y foros diversos, es decir, hubo algunos especializados con población en centros penitenciarios, hubo algunos también con migrantes, por ejemplo en Arizona. 16 fueron nada más con víctimas. Pues en todos hubo víctimas, pero fueron 16 los que fueron a distintas poblaciones. En diferentes lugares y algunos que te digo que se llaman especiales. Por ejemplo, hicimos uno con periodistas desplazados que fue en el Museo de Tolerancia también hace un mes más o menos. Hicimos algunos que a mí en realidad me tocó coordinar 5 de ellos, el de Ciudad Juárez, que fue el primero. El primero y uno de los más polémicos. Y me tocó el de Ciudad Juárez. Bueno, todos creo que tuvieron su parte polémica. ¿Estás contenta con el resultado? Me tocó el de Ciudad Juárez, Tamaulipas, La Huacana, ¿no? Que es Tierra Caliente. En realidad todos esos sí tienen un sentido por lo que yo ayudé en esos, que es el tema que conozco muy bien esos lugares, que he vivido en todos estos lugares prácticamente, el tema migrante, que pues también he estado muy metida en eso. Así es. Y eso es en donde yo me comprometí a ayudar en esta causa y en la organización. ¿Y cómo serví yo? Y es como enlace con muchos de los grupos, de colectivos, de organizaciones y de gente que está en esos lugares. En cuanto a los resultados, me parece que hay varias cosas que decir. O sea,
sin duda me parece interesante que haya un proceso de escucha antes de ser gobierno y que este proceso de escucha pues no sea solo ahorita, sino tiene que ser permanente, una forma de gobierno distinta como la que prometió Andrés Manuel. Y destaquémoslo, una nota diferente respecto de los gobiernos antecesores, sin duda. Sin duda, con sus retos, porque eso también tiene muchos retos. El hacerlo antes de ser gobierno, pues tiene hasta retos logísticos, ¿no? Pero me parece que eso sí es un mensaje distinto, porque además, otra cosa es escuchar. Por los símbolos, ¿no? un poco. Por los símbolos y por las diferencias que hay en los lugares. Es decir, yo lo comentaba con algunos expertos, ¿no? En el caso de la Huacana, que me tocó esa consulta, lo que te decían ahí era completamente distinto a lo que escuchamos en el resto de los foros. La gente en ese lugar, a mí llegaba y me daban las cosas por escrito, a escondidas, porque tenían miedo de expresarlo, digamos, en voz alta. Tuvimos que, de manera secreta, esconder la mesa de víctimas en un lugar que nadie supo dónde sucedió, porque se sentían amenazadas, porque decían que había cooptación de la autoridad por parte del crimen organizado, por ejemplo. ¿Y ocurrió algo parecido en los otros foros en los que tú no estabas involucrada? No fui a todos los foros, sin embargo, en todos fui a algunos que no eran los que yo había, digamos, organizado. O no a tus 5, sino... a otros. Bueno, en realidad solo fui al de Morelia adicional a los que yo organicé. Y lo que sí, pero sí les fui dando seguimiento de alguna forma. Y lo que hay una constante, pues, es la presencia de las víctimas. Creo que otra cosa difícil, a lo mejor en la comunicación, es el tema de haber cerrado estos foros a los medios. En realidad, la parte que se veía en la tele o de lo que se habló mucho en columnas o muchas de las críticas que se hicieron a los foros, es gente que no se paró en el foro, o sea, que nunca fue en un foro, que lo vieron en la tele. Y, por supuesto, esta parte mediática, pues, es el evento como protocolario, en donde si se paró Mireles y aventó un sombrero es una noticia, en donde, en fin, estoy exagerando, pero al final que la carnita de estos foros, en donde había, creo, un proceso de escucha interesante y sobre todo de lo que te decían las personas, sí es en las mesas cerradas, desde las víctimas hasta otras mesas que a lo mejor porque el tema no ha estado al centro, no ha sido tan visible, pero que era muy interesante escuchar a la gente, a los empresarios también, a los académicos. En cualquier caso se levantaron enormes expectativas cuando se iban a poner en marcha, Maruán, y voy contigo, y es enormes expectativas porque, a ver, lo que yo entendí, ustedes me corregirán, era, a ver, vamos a hablar con las víctimas para construir un plan de paz. Yo voy a sumarme a los que sin estar ahí, querida Eunice, también los voy a criticar. Tampoco estuve en el siglo VII en Medio Oriente y también puedo opinar sobre eso. No, claro, todos opinas. Y con fundamentos, además. Porque también creo que hay cierta formación que nos permite opinar de ciertas cosas. De astrofísica yo no te voy a poder opinar, porque no sé una papa. Pero sí puedo opinar a partir de algunas cosas que he visto y de los resultados que leí. Y hay muchas cosas que me preocupan. Me preocupa que depositemos tanto en la idea de los símbolos y la indudable, que eso sí creo que hay que reconocer, como dijeron ustedes dos en un principio, avance en el tema de escuchar, lo cual sí creo que está muy bien, pero no creo que tengamos que descansar tanto en eso, porque si seguimos refrescándonos las cosas bajo ese argumento, se nos va a acabar muy, muy pronto, ¿no? Esa parte me preocupa. Entiendo el asunto de los símbolos, me preocupa que descansemos también tanto en los símbolos, porque ¿cuál es el problema cuando se construye un Estado a partir de muchos símbolos, o una visión de Estado a partir de muchos símbolos? Lo más común eso, en la historia, aunque no la hayamos vivido, sabemos a partir de poder darnos cuenta del proceso en el que se conforman las sociedades, que normalmente se tiene un Estado simbólico. A ver, déjame interrumpirte. A ver, ¿tu comentario está haciendo, digamos, un cuestionamiento de la utilidad de los foros? No, mi comentario es que no estemos descansando en algo que no necesariamente sobrepasa el símbolo y que en el documento, al menos que yo leía, de 140 y tantas páginas de resultados, o esta especie de contraforo al que se enfrentaron ustedes a medio proceso, el que tenía Sicilia al frente, que nos puede demostrar... Fue muy parecido a los foros. No, yo creo que fue un contraforo, yo creo que fue un contraforo. Si lo ven muy parecido... En la dinámica, yo creo que nosotros... Pero la dinámica es lo de menos. Yo creo que si la dinámica es lo que nos importa, no estamos entendiendo que quizá la razón por la que existió ese foro era por la resistencia de gente involucrada, con mucho trabajo, ellos sí, no yo, de estudio en las cosas, que no necesariamente se les dio presencia y que normalmente se les decía, sí, ustedes no están molestos porque no forman parte. Yo creo que no se trata de eso, creo que hay mucho trabajo de otras organizaciones a lo largo de los últimos 12 años en este desastre de país, que también se tenía que tomar en cuenta y que hasta ese momento no se tomó en cuenta.
y que creo que nos puede levantar expectativas muy altas, no solamente como las que se dieron en un inicio, sino como las que se siguen manteniendo a estas alturas. ¿Cómo se articularon esos dos esfuerzos? Pues en este foro, incluso en este de Sicilia, que platicamos también con ellos, pues estuvieron invitados, estuvo el doctor Durazo, estuvo también Loreta, estuvo pues Andrés Manuel mismo estuvo en este foro, y de hecho muchas de las víctimas que estaban ahí habían estado en los foros anteriores, ¿no? Porque vino gente, pues prácticamente todo el país a este encuentro. Y yo ahí coincido con una cosa, pero me gustaría poner sobre la mesa otra. O sea, yo coincido que los esfuerzos que se han hecho con la gente que ha trabajado, y no solamente Sicilia y los que a lo mejor forman parte de este grupo, el Colegio México ha hecho un trabajo muy importante. Hay mucha gente, y no solo en la causa de las víctimas, creo que en el tema de seguridad hay grupos de la sociedad civil que tienen un trabajo muy importante que sin duda más de una década, tiene que ser considerado su trabajo, su expertise y pues lo que tengan que poner sobre la mesa, porque además también tienen la experiencia de estar pues dando un seguimiento a acciones de gobierno en estos temas. Entonces eso coincido completamente. La parte en la que sí defendería el proceso de escucha un poco diferente en ese sentido es, y regreso quizá al ejemplo de la Huacano Cuauhtémoc, me tocó también en la Sierra, me tocó con los tarahumaras, me tocó con los rarámuris, ¿no? Hacer esta consulta. Creo que hay que darle, y parte de lo que prometió Andrés Manuel es, sí, hay que considerar a la víctima que ha sido visible y que ha tenido la fortuna de tener los medios a su lado, pero también tiene el mismo, digamos, sentido, y es más, pues debería tener la misma oportunidad de ser escuchada, aquel que está invisible, aquel que está en la sierra, que nadie le dé el micrófono, que no le puede hablar. Entonces es visibilizar al invisible. Me tengo que ir rápidos de pacificación. Por un lado, perspectivas que la ven como un acto sobre todo simbólico, en el que se privilegian los símbolos, mientras que de otro lado, incluso fue palabras que utilizó la propia Loreta, una acción estratégicas y emblemáticas para construir un plan de pacificación. Las dos posiciones sobre la mesa. No creo que sean solo los símbolos, y reconozco obviamente, porque es imposible, sería bruto de no reconocerlo, el esfuerzo de escuchar y una interacción que aparte es necesaria en un país que tiene la tradición de distancia como la que tiene este país. Eso es lo más importante. Lo más importante es resolver cuando tienes un país en el desastre que tenemos ahora, ¿no? Mi única preocupación a partir de eso, ¿no?, es que me da la impresión, es decir, que no estoy asegurándolo, me da la impresión que estamos teniendo un poco un resultado que se podía predecir a partir de un desorden de inicio en las cosas. Y ese desorden de inicio creo que al mismo tiempo sí ha tenido ciertas modificaciones que creo que son bastante respetables. Por ejemplo, sí creo que ya está bastante claro que no se puede depositar la responsabilidad del perdón en manos de la víctima. Creo que ese cambio sí pasó. Ya no se está descansando en la víctima para ese perdón que al inicio, y sobre todo en las campañas, hizo tanto ruido. Los matices están muchísimo más claros que antes, lo cual creo que es muy rescatable. La parte que más me puede preocupar, más allá de eso, es que en general, ¿no?, y ya sé que cada caso evidentemente es distinto, yo parto un poco del lugar del que vengo, ¿no? Conozco los conflictos de Medio Oriente, sus procesos de paz, son los reyes de las cosas que funcionan mal, y normalmente cuando tienes un problema de seguridad que tienes que pacificar, está claro, lo cual creo que también se fue aprendiendo acá, que no es un asunto solo de seguridad, sino de gobernanza. Esa parte creo que quedó clara. Creo que aquí se enfrentaron al conflicto, al gran problema de que no tenías una contraparte clara. No es nos vamos a sentar con el Hezbollah a negociar las cosas, sino tienes algo mucho más etéreo que te impide poder entrar a ese discurso, por lo cual era importante acercarse a las víctimas para poder conocer sus cosas. Sin embargo, dentro de la tradición de cualquier proceso de pacificación y propuestas de seguridad, lo más común y funcional a partir de la experiencia y del error histórico es llegar con una propuesta y luego escuchar. Eso no existió, y en el resumen que yo leo de las 140 y tantas páginas, me preocupa que sigo sin verlo. Me gustaría que sí existiera. También puede ser que yo no haya entendido mucho de lo que vi acá. Y hay ciertas cosas que creo que combinan en la entrega de resultados distintos factores de todas las propuestas de campaña para poder llegar a un mismo objetivo. Me sorprende que empiece el texto casi, supongo que creo que era la introducción, diciendo vamos a ver los cómo, se trata aquí de ver los cómo, y no encontré casi ni un cómo, prácticamente ni un solo cómo en un texto de 140 y tantas páginas. Mira, me parece, yo subrayaría tres cosas. Sí. Por un lado, y sí, por eso, incluso el simbolismo a mí me parece importante, y lo voy a decir porque yo habiendo sido funcionaria en varios gobiernos, ¿no?, con Felipe Calderón, con Peña Nieto, habiendo sido una funcionaria muy de tierra, porque eso es lo que a mí me gusta, habiendo trabajado en zonas muy complicadas como
como Ciudad Juárez en el peor momento, como Michoacán, Tierra Caliente, cualquier municipio que me digan. Parte de lo que a mí me molestó un poco del gobierno, o fue muy frustrante, esa es la palabra. El gobierno de Peña. De Calderón y de Peña. O sea, hasta ahora. Sí hay una costumbre del gobierno que creo que te ha alejado de la sociedad de una forma terrible. Entonces, para mí el simbolismo, en ese sentido, sí es muy importante porque yo lo sufrí. Al final, yo estaba metida y tenía un puesto pues relativamente importante y bajaba y nadie entendía por qué estaba yo en el territorio. La falta de contacto. No hay un contacto. Y la política pública, y sí, la única forma, y eso estoy segura, la única forma de hacer política pública que realmente sea la medida y que pueda funcionar, sí tiene que ver no solo con los datos y con todos los estudios que puedas tener. Yo tengo un doctorado y de poco me sirvió ese doctorado para entender la problemática en Tierra Caliente. Te lo pongo tan sencillo. A ver, ¿qué hace que un joven se involucre con los templarios? Pues no es nada más un tema de recursos y crimen y nacen malos, para nada. Tiene que ver, y es parte de lo que también se vio en estos foros, tiene que ver, por ejemplo, con un tema de identidad, de pertenencia. Ellos me enseñaban, ¿qué crees? Escucha la grabación que me puso, pues desde la familia hasta los templarios. Pues yo también me quiero unir, oye, escucha. O sea, hay una cosa, me hicieron una marca de por vida el día de mi iniciación para estar en el grupo del crimen. Todos esos símbolos son muy importantes para el crimen y es muy importante para el Estado estar ahí, poder tener una interlocución. La brecha entre el Estado y la ciudadanía es de susto. Y además, por ejemplo, mucha gente critica él. No, es que gritan en los puestos. O sea, si quieres dedicarte a algún tema de gobierno, pues eso no te puede asustar, porque al final hay un reclamo histórico. Y hablando de marcas, puedo recordar una de las declaraciones de Durazo. Dijo, estos foros nos marcaron a todos. Eso significa, como decía, por ejemplo, Marwan, que hay, digamos, un mejor encuadre de muchos de los conceptos que se venían diciendo antes, como, a ver, y se decían casi al mismo tiempo y sin saber cuál era el equilibrio. Perdón, amnistía. El perdón. ¿Perdón? Sí, es que el perdón también es una cosa importante. Justicia. Que nos mete a otros conflictos. Y que la justicia y el perdón no son excluyentes. Y no impunidad. Pero sí, perdón. O sea, pero nos mete a distintos conflictos. Creo que, a ver, cuando estamos hablando de perdón, en los términos que se quiso hablar de perdón y que son los que creo que sí más o menos han podido evolucionar, se hablaba de sobrejusticia transicional y se enfrentaba a una paradoja brutal en estos foros a eso. Cuando hablamos de justicia transicional, de cosas de este estilo mucho más grandotas, en general se tiende a privilegiar los casos grupales más que los individuales. Ese perdón tiene mucho más que ver con ese conjunto de atrocidades para poder llegar a un asunto de reconciliación social. O sea, casos de guerrilla, es Brenicea, ¿no? El problema que tenemos con eso es que ahí, y era la paradoja de los foros, es que se enfrentaban a casos individuales, por lo cual era difícil contrastar las cosas. Yo lo que me gustaría tratar es de entender cómo a partir de ese proceso se llega a una entrega de resultados, que hay cosas que voy a tomar de los distintos temas en los que creo que trabajo y entiendo poquito, el que más creo que entiendo que puede ser asuntos de investigación, de cultura y demás. ¿Cómo a partir de esos procesos se llega a la necesidad de establecer cátedras de paz a través del CONACYT? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir también cuando se pone en ese texto el individualismo ha sido adoptado de otras culturas como las europeas y norteamericana, ha descompuesto a la sociedad? Te cae. Mira, yo creo que parte de lo que estos foros tienen, viene todo el tema de víctimas, pero por ejemplo, aquí un tema que mencionas y con lo del perdón, y sí quiero entrar un poco en el tema del perdón, porque yo encontré en el país, y ese foro lo hice, digamos, ya quizá más en chiquito, pero me encontré varias víctimas que habían perdonado. Aquí el chiste es entender qué tipo de perdón estamos hablando. Y, por ejemplo, a mí me pareció muy interesante la visión de estas víctimas, que las invité aquí a la ciudad, de 17 víctimas de diferentes lados del país, y qué es lo que comentaban ellos. Al final ellos veían el perdón como un tema de beneficio para la víctima, ni siquiera en términos del victimario. ¿En qué sentido? Un caso, voy a contar. ¿Reparación del daño? No, un caso, no, la señora, por ejemplo, me contaba, mataron a mi hijo, yo vengo de una colonia muy pobre en Ciudad Juárez, y en el momento que lo mataron no hubo justicia, el Estado, como soy pobre, ni me peló, no había justicia para nosotros. Y lo que yo hice es yo con mis hijos dedicarme a buscar a quien mató a mi hijo para hacer justicia, porque alguien tenía que pagar por lo que había pasado y por lo que estábamos sufriendo. Y de pronto encontré un
un taller de reconciliación y de paz y de perdón, que me dijo, de suerte llegó a mi comunidad por un tema que hubo en Ciudad Juárez, que se trabajaba creo que con la Fiscalía, y me dice, y en ese momento, después del proceso de entender el dolor que yo estaba sintiendo de no tener a mi hijo, etcétera, entendí que el yo tratar de buscar la justicia y matarlo y meter a mis hijos en esa venganza y en ese rencor que estábamos sintiendo, lo único que estaba haciendo es condenarme a un dolor eterno y a que esto se pusiera peor. Entonces decidí perdonar desde esa perspectiva personalísima, que es un tema distinto a la justicia. Pero todo eso frente a la ausencia de la acción del Estado. Frente a la ausencia, pero incluso del Estado tiene que entrar y la hay familia, otra que dijo, incluso, a mí se agarraron al que mataron a mi hermano, sí lo agarraron, a la semana teníamos a los 5 responsables y yo seguía sintiéndome igual de mal, seguía sintiendo odio, rencor, entonces decidí perdonar para poder continuar mi camino. Porque entonces, hay que seguir creo viviendo. que el perdón también, mientras que la justicia es un tema que le toca al Estado y que es un pendiente creo importante, el perdón es una decisión personal, hasta donde yo son dos entendí perdones, de son claro, dos cuando perdones hablamos de este distintos, ¿no? perdón, digamos, Que de la víctima. es una atribución, digamos, o un pero derecho. si hay un tema en política pública. Es una atribución de la víctima. Pero hay un tema en política pública, por ejemplo, en el tema de ese perdón, se requiere cierta capacidad y atención, pero esa salud es la mental, pregunta. emocional, ¿Cómo, ¿no? ¿Cómo construyes como política pública? Que hay distintas cosas que en los reconciliación. resultados, en su insistencia, ahora ponemos los cómo, siguen sin decirme los cómo. O sea, no creo que soy tan inmenso y en verdad no encuentro los cómo en las ciento y tantas páginas que leí. Cuando estamos hablando de procesos de justicia transicional como el que estás mencionando, hay una labor pedagógica para estas cosas. En el mundo, de vuelta, ¿no? Aunque cada país tenga sus distintas o cada región tenga sus distintas particularidades, hay cierto trabajo hecho para poder darnos un poco de norte. Y esa labor pedagógica no creo que se está planteando cómo llegarla. Y si está planteando, no necesariamente está muy clara. Estamos a la recta final de Opiniones Encontradas, estamos hablando de los foros de pacificación y cuando el presidente electo recibió las conclusiones dijo, seguimos comprometidos con justicia, perdón, con amnistía, pero sin impunidad. ¿Cómo y qué difícil, Eunice, lograr un equilibrio sobre estos conceptos o buenas intenciones? Yo creo que además de en esos conceptos, ¿no? Como lo decíamos ahorita en el corte, algo muy importante que resultó también de estos foros y que tiene que ser parte de la visión distinta en el tema de seguridad y ahí también por convicción propia lo creo y por lo que la gente también dijo en varios de estos foros es ¿qué vamos a hacer para evitar o para interrumpir la inclusión de niños y jóvenes cada vez más pequeños al fenómeno delictivo? ¿Qué políticas y acciones? Y eso no solamente le toca a la Secretaría de Seguridad Pública. Eso es educación, creo que tiene que ver Juventud. es transversalidad, Sí. es tener más y mejores oportunidades y alternativas, focalizadas además en ciertas zonas. ¿Qué vamos a hacer con el que ya delinquió para que no lo vuelva a hacer que hace y que para se tener nos mezclen verdaderos muchas instancias, procesos ¿no? Supongo que eso se refiere a que se mezclen muchas prácticamente instancias. todas las dependencias de bueno, gobierno que es van a parte un tener que poco estar cómo afinas el involucradas. programa Yo creo que van a eso hacer fue para el niños, mensaje. cómo vas a afinar los programas que hagan las diferentes secretarías con un enfoque que tengan una visión de prevención social del delito y la violencia. Yo no Entonces veo eso, el equilibrio va a ser muy complejo, Es muy Marwan. complejo y creo que estamos cayendo en lo que, al menos desde el lugar en el que yo lo vi, era un poco el ejercicio de los foros. Creo que estamos empezando a tener cada quien un monólogo divorciado de lo que estamos diciendo uno y el otro, porque no necesariamente nos estamos respondiendo las cosas. Si hay que hacer una transversalidad para que las distintas áreas se involucren y se pone que la cultura esta de los europeos ha dividido a la sociedad o ha hecho daño a la sociedad, como acababa de citar, y no hay respuesta, me preocupa. Platicamos ahora fuera del aire el asunto de la pedagogía para poder entender estos distintos conceptos y llegar justo a lo que tú estabas diciendo ahora, cómo evitamos que se delinque en un futuro, porque no son solamente la pobreza, la marginación y demás las causales. A ver, ¿por qué estaría señalando? Hubo un problema de falta de sistematización. Yo creo que no hay una idea de absolutamente nada en estas cosas. Voy a citar una cosa, por ejemplo, para la formación también, dentro de este documento de resultados, que es lo que estábamos discutiendo ahora, para evitar solamente la parte anecdótica, sino lo que se entregó, el documento que sí se entregó, con lo que podemos yo describo la parte anecdótica porque es lo que a mí me tocó hacer, ¿no? Básicamente. Usar los medios yo de lo puedo comunicación para construir esta cultura de No, paz. puedo ¿Qué quiere escribir el decir? documento. ¿Qué quiere decir usar los medios de comunicación para construir esta cultura de paz? En verdad yo no tengo idea. Hay una... Todos conocemos 1984 de Orwell y Dos espacios fuera del aire se las he mencionado, porque hay dentro de 1984 una idea de la neolengua.
orwelliana de 1984, en la neolengua de 1984, lo que trataban de hacer el régimen, el que se dibujaba ahí, era tratar de evocar palabras que pudieran dar algo, que pudieran hacer alusión a algo y no dijeran absolutamente nada. ¿Por qué? Porque a partir de eso se podía, dependiendo del que recibe el mensaje, interpretarlo en la mejor manera posible. Pero el gobierno no se comprometió absolutamente. Ahora, hay una cosa que es real e incluso aceptada por la propia coordinación que organizó los foros. Fueron difíciles de aterrizar. Creo que hubo un reconocimiento de parte de ellos y sí, claro, que se reflejó incluso en las dificultades de organizar algunos, hasta donde tengo entendido. Mira, creo que algo importante es, obviamente mucho lo que se dice, a veces cae también el testimonio propio de la víctima, ¿no? Y eso es natural que sea. Sí. Pero a mí lo que me sorprendió es que varias de las víctimas en los foros que yo estuve, llegaban ya con planteamientos pues, de política pública, porque desgraciadamente en este país, ¿no? Les ha tocado a ellos desde buscar a su desaparecido. Sí. Entonces, ¿cuál es el miedo que yo vi también en las víctimas? Y creo que sí es importante ahí tener empatía. Sí. Veía mucho el miedo de, van a cambiar a todos, ¿no? O sea, sí quiero tener esta interlocución, no importa si hay alguien muy visible que dice que ya nos escucharon y que ya tiene él el diagnóstico perfecto. Yo quiero que a mí me escuchen, porque la que ha ido a buscar los huesos de mi hijo, pues soy yo. Y no quiero que se pierda. Ya he logrado poquito, no tengo lo que quiero, pero he logrado que la institución medio me voltee a ver, que ya hayamos avanzado en esto, esto y esto. Ya sé que aquí faltan psicólogos, ya sé que aquí falta un proceso de mayor cercanía, atención más expedita en esto. El mecanismo de periodistas nos decían cosas muy puntuales. Entonces, al final también creo que hay un deseo de las víctimas de no empezar otra vez, o sea, hacia atrás. Es decir, ¿cómo hacemos hacia adelante y no entonces, hacia atrás? Digamos, las deficiencias en todo caso se deben a un problema de metodología de los propios foros, pues, más que al planteamiento o a lo mira, que se buscaba yo creo con que ellos. hay un reto mayor de hacer esto antes de ser gobierno, porque lo haces pues con lo que tienes sobre la mesa. Pero sin duda yo no haría menos el proceso de escuchar a la gente con todo lo que te tenga que decir, porque tú no puedes decirle, si no me dice algo que sea accionable en política, mejor no hables. No, creo que es parte que el dolor y que lo que han sentido sirva para construir política pública. Y yo lo que creo que sí tiene que traducirse en algún momento, y ahí coincido con lo que mencionas, más allá del documento de resultados de los foros, que puede tener estas cosas que no puntualizan, por ejemplo, el tema de medios de comunicación que decías, ¿no? De construir la paz con cooperación. Creo que sí hay accionables de eso si tuvieras mecanismos no dice cooperación, ¿no? Si dijera con cooperación, creo que a mí me preocuparía menos. Me preocupa, vamos a usar los medios. ¿Te cae? A usar los medios. Quizás sea porque me dedico a escribir y los verbos me importan, pero que un predocumento de prepolítica pública diga vamos a usar los medios. Me parece que la política pública tiene que estar en los programas, o sea, hay sí en las reglas de operación del programa. Nosotros que hablamos, por ejemplo, a mí que me tocó hablar con la Secretaría, tienes que flexibilizar tu entonces el error fue haber esperado de la conclusión de los foros un plan con política pública. Yo creo que la política pública le va a tocar, quizá. No, y quizá a lo mejor es que tiene que ver con varias dependencias en donde, por ejemplo, lo que veíamos es tu regla de operación del programa de economía social, para ser muy puntuales, no está funcionando porque a todos estos que les necesita llegar esa economía social no está llegando porque hay llenar un formato de 100 hojas. En fin. El programa estuvo muy dinámico y ya se me fue el tiempo. Eunice Rendón, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Marwan Soto, muchas gracias. Gracias a los dos por haber venido. Nos vemos pronto. Vamos a darle seguimiento al tema y gracias a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas.